Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo muy rubio, muy rojo, muy negro, dependiendo cómo lo vean, con bastantes incongruencias en la forma que se presenta en los restaurantes, y esto es una de las bebidas más importantes del planeta, que es cerveza. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, hoy vamos a dejar a un lado el tema del vino solo por un rato para sumergirnos en el apasionante mundo de la cerveza, que como bien saben es una bebida milenaria, al igual que el vino. La cerveza es testigo de la historia de la humanidad, de nuestras costumbres, de nuestros avances técnicos y bueno, se utiliza mucho para refrescarnos en días de verano, para brindis y creo que es la bebida más popular del planeta y la más consumida también porque, bueno, los costos también ayudan a que sea la más consumida. ¿Qué hace que una cerveza sea rubia, negra o ámbar? ¿Qué diferencia a una lager de una ale? ¿Por qué países como Alemania, Bélgica, México son tan célebres en el mundo cervecero? ¿Cómo es el proceso casi alquímico que convierte agua, cereales y levadura en una bebida tan compleja con aromas, sabores y tanta personalidad? Así que bueno, prepárense que todas estas dudas las vamos a despejar en este episodio repleto de historia, de ciencia, de estilos y vamos a descubrir hoy qué hay detrás de una cerveza. Como siempre, yo les nombro un poquito de historia y Nico me la complementa. Y bueno, la historia de la cerveza comienza mucho antes de lo que la mayoría imagina. Hay registros arqueológicos que nos llevan hasta 5.000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. En Sumería ya existían tablillas que mencionaban una bebida fermentada a base de cereales. Incluso se han encontrado himnos dedicados a Ninkasi, que es la diosa de la cerveza. Por otra parte, los egipcios consumían a diario este alimento líquido, era parte de como de la dieta de los obreros, de los campesinos, de los faraones. Luego los griegos la conocieron, pero preferían el vino. En el caso de los griegos sí era el vino como su mayor bebida y la que más les gustaba. Y fueron los romanos quienes se encargaron de llevarlas a diferentes rincones del imperio. En la Edad Media la cerveza toma un impulso bastante definitivo. Y bueno, los monjes, como siempre, los monjes están un poco involucrados en todo esto. En monasterios europeos, especialmente en regiones como Bélgica y el sur de Alemania, perfeccionaron las recetas, introdujeron el uso del lúpulo, hasta que hasta ese momento no se usaba y establecieron normas de higiene que permitieron producir una cerveza bastante más estable, sabrosa y menos peligrosa para la salud. Y bueno, con la revolución industrial después llegó la pasteurización, la refrigeración y nuevas técnicas de malteado que ayudaron a profesionalizar la producción y abrieron paso a grandes cervecerías modernas. Así que bueno, Nico, no sé si tengas algo más que agregar a todo este entorno histórico. No, está bien, o sea, son los monjes finalmente los que se encargan de todo esto durante toda la historia.
como con todo el alcohol en su momento, digamos que la cerveza, a comparación del vino, sufre un poquito menos por el tema de la filoxera, ¿sí? Los granos, especialmente la cebada, han sido cultivados toda la vida, y aquí podemos ver una diferencia súper importante, ¿no? Porque no solamente es en consumo de cerveza y vino, sino de destilados también, donde yo veo que los países nórdicos, donde no se puede producir uva, Dinamarca, Bélgica, Alemania, pues sí se puede producir, pero no tanto como en los otros lugares, tomaban mucha más cerveza y mucho más destilado de granos, whisky, ginebra, mientras que si me va al Mediterráneo, pues tengo puro vino y brandy. Entonces, esto es interesante saberlo. Inclusive, en su momento, antes de la filoxera, se hablaba mucho más de brandy que de whisky. Cuando llega la filoxera, siglo XIX, destruye el 90% de los viñedos del mundo, el brandy pierde muchísima fuerza, el Brandyvin, el vino quemado, pierde mucha fuerza y pues el whisky arranca y se toma el mundo, que es finalmente lo que pasa hoy en comparación de whisky versus brandy. Pero quiero empezar por algo muy bonito y es que nosotros normalmente solemos pensar la cerveza en colores. Y si hay algo que yo quiero que se les quede de este capítulo, es que no hay una definición más obsoleta y poco útil que dividir una carta de cervezas por colores. Cerveza rubia, cerveza roja, cerveza negra, no tienen nada en común entre ellas. Yo puedo tener cervezas rubias súper pesadas, cervezas rubias súper ligeras, cervezas negras súper ligeras, cervezas negras súper pesadas. Entonces, cada vez que yo veo una carta donde dice, acá tengo las cervezas rubias, acá las rojas y acá las negras, es como, ¿por qué? ¿Por qué me estás hablando de esto? Pero ya vamos a entrar en detalles. Empecemos un poquito por la definición de cerveza. Definición de cerveza, hay dos definiciones en el mundo. Uno es la estricta alemana. La definición estricta alemana es que una cerveza tiene que tener cebada, ¿sí? Cebada malteada, lúpulo, levadura y agua. Son 4 ingredientes nada más. Eventualmente esta definición empieza a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque las cervezas de trigo empiezan a hacerse importantes. Pero hoy en día hay cervezas con fresas, hay cervezas saborizadas, hay cervezas con comino, con coriandro, con cáscaras de pomelo, Arroz. arroz, sobre todo arroz. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita está súper de moda las cervezas con cáscaras de pomelo, de grapefruit, saborizadas y amargadas con cáscara de pomelo, no solamente lúpulo, sino también con otras cosas. ¿Ok? Entonces yo tengo que entender que a pesar que la definición de la cerveza es una definición estricta alemana, hoy en día cerveza son muchas cosas. Cerveza es el fermentado de granos, ¿sí? Que mantiene gas saborizado con lúpulo. Eso sí sigue siendo cierto, a pesar de que hay unas cervezas en el mundo que ya no tienen lúpulo. ¿Por qué? Porque están buscando un consumidor de pronto más joven, ¿sí? De pronto que no le guste lo amargo. Y aquí hay una cosa que se llama Reds, que es cerveza sin lúpulo, que algunos puristas dicen que no es cerveza, otros pues dicen que sí es cerveza, y es normal, ¿ok? Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a entender el proceso. Cuando yo voy a hacer cerveza, básicamente lo que voy a hacer es agarrar este grano y convertir sus almidones en azúcares fermentables. ¿Por qué? Porque si yo agarro un grano y lo pongo en un tacho con agua, no pasa nada, la levadura no tiene dónde agarrarse, la levadura no tiene que comer. Desde épocas inmemoriales lo hacían diferentes culturas, por ejemplo la cultura muisca, que eran los indígenas acá de la región de la planicie de Bogotá. Ellos tenían dentro de su cultura unas chicas que se llamaban las mascadoras. Y las mascadoras lo que hacían era mascar el maíz, escupirlo, y a raíz de esto, las enzimas de la saliva convertían de alguna manera el almidón en azúcares y se podía producir una fermentación. Obviamente no es la manera que se hace hoy en día ningún tipo de cerveza, sobra decirlo, pero yo necesito esta conversión. Generalmente en maíz, en arroz, ¿sí? Se hace o con temperatura o con un poquito de agregado de cebada malteada. Y acá empezamos con la definición que es súper linda. La cebada malteada no es lo mismo que la cebada. La cebada malteada es la famosa malta, que es con lo que se hace la mayoría de whiskies del mundo, la mayoría de cervezas o muchísimas otras cosas, porque es una
cebada que pasa un proceso. De igual manera se hace la Maltín Polar, se hace la Ponimalta y otras cosas así como no tan alcohólicas, no tan de nuestro tema, pero cuando lo que hacemos maltear es básicamente germinar el grano, o sea, humedecerlo con oxígeno, darle su alimento, hacer que el grano germine. Y cuando el grano germina, yo lo que hago es que lo limpio y lo seco. Yo paso de una humedad relativa de 4 grados del grano seco, que es como yo lo mantengo a través de la historia y en el tiempo, lo humedezco, lo germino, lo seco y lo limpio. ¿Ok? Pero aquí está la magia. La magia está en cómo seco ese grano. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras más famosas en el mundo es secarlo a través de turba, de humo, de pedazos de suelo quemado en Escocia para hacer los whiskies turbados, los whiskies de las islas. Cuando va a hacer cerveza, esto no es el proceso normal, el proceso es simplemente secarlo. Entonces yo puedo secarlo un poquito, puedo secarlo tostándolo un poco, puedo secarlo tostándolo muchísimo. Y aquí es donde viene la gran diferencia entre las cervezas rubias, las cervezas rojas y las cervezas negras. Cuando yo agarro este grano y lo tuesto y lo caramelizo, genero reacción de Maillard en el grano, o sea, cuando estoy caramelizando azúcares, yo voy a tener este tostado. Y este tostado con este grano tostado, casi que quemado, voy a terminar haciendo las cervezas negras. Las cervezas rojas pueden ser con un grado ligeramente tostado o con una mezcla de granos más tostados y granos menos tostados. ¿Listo? Pero esta, como se los dije antes, no es la división importante de cervezas. La división grande de cervezas es Lager y ale. lagers y ales. ¿Sí? Las cervezas lagers y ales es la definición importante, es como debería estar dividida una carta en un restaurante o en un bar. ¿Por qué? Porque tengo dos estilos muy diferentes. Piensen en las cervezas tipo ale, como lo que algunos conocen como cervezas tipo artesanales. A mí me gusta pensar lo que son las cervezas que son más alimenticias, que son más pesadas, que necesitan un poquito más de temperatura, no necesitan estar tan frías para consumir. Y las cervezas lagers, que son las ligeras, que antes se llamaban las industriales, pero ya este término no le gusta a nadie. Entonces son las de mayor producción, las más ligeras, las más consumidas del mundo. Nico, ¿y cuál es la diferencia de producción? ¿Por qué son diferentes ellas dos? La gran diferencia es la fermentación. Esa es la realidad. Cuando yo estoy en una cerveza tipo ale, que son las más artesanales, las más fáciles de hacer de alguna manera, donde yo no necesito una inversión tan grande, yo estoy utilizando levadura Saccharomyces cerevisiae, la misma que uso para el vino, la misma que uso para el pan, ¿ok? Y aquí es donde juego un papel importantísimo, porque yo una cerveza la puedo hacer en mi casa sin ningún problema. Digamos que si yo tengo la materia prima, yo con un par de ollas puedo salir del asunto. Por eso, cuando hay pequeños bares, por eso los bares que producen cervezas, la mayoría producen cerveza tipo ale. De hecho, hay un par de videos por ahí en YouTube de algunos franceses que le enseñan a uno a hacerlo sin ningún problema. Y yo lo único que necesito realmente es cebada malteada, conocimiento de temperatura, un poquito de levadura y un tanque presurizado. Yo puedo hacer cerveza en una olla express si yo quiero. Yo tengo un tanque al cual le agrego la cebada malteada, le agrego agua, ¿sí? Muelo esto para que tener como un caldo de cebada malteada, ¿sí? A esto le voy a agregar lúpulo y voy a fermentar, ¿sí? Esta fermentación se hace con estas levaduras Saccharomyces cerevisiae. Voy a hacer una fermentación a altas temperaturas, ¿sí? Estas cervezas justamente me juegan con el tema de la temperatura alta, lo cual quiere decir que hay mucho movimiento, hay mucha extracción de aromas y sabores, hay mucha extracción de aromas y sabores del lúpulo, que ya vamos a hablar de qué es el lúpulo, pero realmente ahí es cuando empiezo yo a hacer este estilo. Las cervezas ales son cervezas pesadas, son cervezas alimenticias. Sí, Nico, de hecho esto era lo que se le daba antiguamente a los esclavos como forma de alimento.
Ujú. Sí, y esclavos no estamos hablando necesariamente de Egipto y los judíos, sino que también estamos hablando mucho de trabajadores en la revolución industrial. O sea, no es como tan, esto no es tan viejo como pensar que estaba por esos lados. ¿Ok? Entonces, estas cervezas fermentan a temperaturas altas, con mucho movimiento. Y aquí es donde yo logro tener esta estructura, estos aromas y sabores, estas flores, o sea, dependiendo de lo que yo estoy haciendo va a tener diferentes estilos, ¿ok? Mientras que las cervezas lager son hechas a fermentación baja. Cuando yo hablo de fermentación baja, no solamente hablo de temperatura, sino hablo del lugar donde están las levaduras, porque en las cervezas ale, la levadura está en la parte de arriba, como si fuera el sombrero de un vino. En las cervezas tipo lager, ¿sí? Los tanques de hecho son como cónicos en el fondo, pero cónicos no centrados, es un poquito raro. Y las levaduras están en la parte de abajo. Entonces yo tengo que tener un tanque con control de temperatura, tengo que tener un tanque donde las levaduras se queden en la parte de abajo y empiezan a producir este gas y empiezan a producir estos aromas y sabores y este alcohol, obviamente, que normalmente llega hasta los 4, 5, 6 grados de alcohol, es como lo normal, y tengo menos intensidad de aromas y sabores. Esta es la gran diferencia. Por eso es que es más lógico separar una carta por ales y lagers, porque el perfil aromático de las dos es extremadamente diferente. Ok, Nico, ahorita vamos a meternos un poco en el paso a paso, en el proceso cervecero, paso a paso, por ejemplo, malteado, molienda, maceración, la cocción, el enfriado y fermentación, la maduración, el filtrado y el embotellado, y bueno, ya después obviamente sale a la venta, pero vamos a explicar este paso a paso para que se visualice bastante bien. Listo. Entonces, lo primero es, como dijo Karen ahorita, el malteado, que ya lo explicamos, es esta germinación y este secado. Después de eso, lo que yo voy a hacer es este mash, esta mezcla, esta papilla de, de Que granos, es la ¿ok? molienda, ¿no? Entonces, qué es la molienda? Exacto, lo que hago es triturar los granos para romper la cáscara, para exponer el almidón que está en la parte interior y empiezo a hacer una maceración, ¿ok? Esta malta molida la mezclo con agua caliente, generalmente estamos hablando de unos 60-70 grados por una hora y media, una hora, algo por el estilo, donde Se extraen los las azúcares. enzimas, claro, donde las enzimas que yo creé en el proceso de malteado van a extraer los azúcares y voy a terminar con mi mosto, ¿sí? Con el mosto voy a ya tener los azúcares que voy a tener. Después hago una cosa que se llama un lavado de granos, que es que le pongo agua caliente para terminar de extraer todos estos azúcares y extraerle al grano, ¿sí? Y generar este mosto, digamos que realmente azucarado. Y voy a cocinar el mosto, ¿ok? El mosto lo voy a cocinar a ebullición, otra hora y media más o menos. Y aquí es donde ya empiezo a jugar con el lúpulo. Le agrego el lúpulo, dependiendo del lúpulo que esté utilizando, ahorita vamos a ver los lúpulos, y aquí es donde voy a generar estos aromas y sabores que son muy, muy interesantes. Enfrío este mosto, ¿sí? Hasta 20-25 grados, ¿ok? Aquí con esto hago, pues evito un montón de problemas de contaminaciones y otras cosas, y aquí voy a agregar las Levaduras. levaduras. ¿Ok? Piensen que como yo cociné todo esto, yo no puedo tener el concepto de levaduras autóctonas. Yo cociné todos los granos y aquí maté todo. Entonces yo tengo que agregar levaduras sí o sí. Las levaduras para ale me van a trabajar a 20-22 grados, que hablábamos que eran las temperaturas altas, y las temperaturas de las lagers van a estar más por los 8-10 grados centígrados. ¿Ok? El tiempo de fermentación va a variar muchísimo. Puede ser desde 5 días cuando yo estoy en temperaturas altas o hasta 14-15 días cuando estoy en temperaturas bajas. ¿Ok? Puedo hacer una segunda fermentación, una fermentación secundaria como para madurar, para clarificar el proceso, pero digamos que no es lo más común del mundo. Eh, y yo puedo en algún momento, si estoy en cervezas no tan chéveres, puedo agregar gas carbónico, pero si estoy en cervezas buenas,
voy a aprovechar el carbónico que produce la fermentación normalmente. ¿Ok? Esto puede terminar en un filtrado, esto puede terminar en una sacada de todos estos granos y eventualmente lo que va a hacer es embotellar. ¿Ok? Va a embotellar con el estilo que quiero, los aromas y sabores que quiero, con el alcohol que estoy buscando, dependiendo del estilo de cerveza que estoy haciendo. Como, como se los dije, yo puedo tener desde una olla de 15 litros o unos tanques de no sé cuántos hectolitros para hacer para hacer esto, este proceso. Nico, una vez que ya fermentó, para estar clara, la cerveza se va a trasladar a tanques donde va a reposar y se va a clarificar y estabilizar en ese tanque. Ujú. Ok, Sí, ok. y yo puedo hacer filtrados también. ¿Sí? O sea, lo puedo hacer o por decantación cuando estoy en cosas muy artesanales, o lo puedo hacer con filtración, que es importante. Y aquí en la cerveza hay un tema muy interesante. La cerveza más difícil de hacer, chicos, es la cerveza rubia. ¿Por qué? Porque todos los aromas y los sabores de la cerveza negra, que son chocolates, café, torrados, toffee, me pueden ocultar un montón de defectos. Y la cerveza es muy susceptible a problemas de hongos y a problemas de falta de limpieza. Estoy hablando de un tubo que no limpié perfectamente bien. Entonces, yo en el mercado, cuando tengo cervezas muy artesanales, tengo cervezas que no están en buen estado y que están contaminadas. Ojo, no le van a hacer daño a nadie. Si están en el mercado, no deberían hacerle daño a nadie. Pero sí voy a tener aromas y sabores como a urea, como a literalmente a orinas. Y es mucho más común de lo que creen. Perdón, pero lamento tirármele acá la cerveza a mucha gente, pero en países, digamos, donde las cervezas artesanales y las cervecerías están recién empezando a ser conocidas, hay mucho productor que hace cerveza en mal estado. Wow. Entonces, si ustedes agarran estas cervezas extremadamente artesanales de productores pequeños, hay cierto riesgo de que las cervezas, sobre todo las rubias, de nuevo, porque estos aromas de defectos se ocultan mucho detrás de los torrados y del café y del chocolate, que es lo que pasa con las cervezas negras, ¿sí? Voy a tener cervezas que no están bien y literalmente huelen a orines, es espantoso, uno no se imagina la cantidad de cervezas que hay en mal estado aquí en Colombia, por ejemplo, es un montón. Y las negras están buenísimas y las rojas están buenísimas, pero si quieren medir una cervecería, tengo que irme con la cerveza rubia. Y ahora que estás hablando de mal estado, Nico, la cerveza es como el vino, que el exceso que la iluminación solar o artificial, las vibraciones, el cambio de temperatura y eso te la daña. Montones, 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 montones. Si no, si uno se toma una cerveza que fue congelada, por ejemplo, la cerveza es espantosa. Y no solo eso, la cerveza también evoluciona en botella. Más las ales que las lagers, pero las ales van cambiando sus sabores a medida que pasa el tiempo. Entonces hay que tomar cerveza recién embotellada, sería ideal, no dejarla a la luz, inclusive eso es uno de las grandes luchas con marcas como Corona, que tienen esta botella transparente, que ya de entrada tenemos un producto que digamos que es de muchísima producción. Adicionalmente, al tener la botella transparente, pues la luz le hace daño. Imagínense si a duras penas estamos empezando a que la gente cuide la evolución de un vino. Imagínense una cerveza, ¿sí? Una cerveza de botella transparente a la luz del sol se oxida a montones. De hecho, dicen las malas lenguas que esa es la razón por la cual el servicio perfecto es con el limoncito arriba, para que no se le sienta la oxidación, que es uno de los hitos de marketing más importantes en el mundo de la cerveza. Todo el mundo sabe cuál es la cerveza del limoncito. Total. Y en la cerveza del limoncito es una manera de arreglar un problema estructural de su cerveza, pero se volvió un hito de marketing y todo el mundo se la toma por eso. O sea, que lo que quieres decir es que como la botella es transparente, es mucho más sensible a dañarse debido a la luz solar y entonces lo disimulan metiéndole el limoncito a la cerveza para que chill.
Ahí le tapan un poco el daño. Sí, tal cual. Este es el motivo. Wow, Este es el motivo. está interesante. Ujú. Bueno, Nico, vamos a hablar de lúpulo. Vamos a explicar la Ok, importancia aquí. ok. Sí, el lúpulo es de las cosas más importantes en la cerveza porque originalmente la cerveza no tenía buenos sabores, entonces la cerveza había que saborizarla. Dentro de estas saborizaciones había de todo: romero, anís, frutas, especies, comino, cardamomo, pero en algún momento de la vida se dieron cuenta que había un saborizante muy interesante que era el lúpulo, que no solamente se volvió saborizante, sino que se volvió conservante. El lúpulo es digamos que es una flor, es el polen de una flor, por decirlo de alguna manera, que es de la familia de la Cannabiceae, que es una planta herbácea que seguramente ninguno de ustedes conoce, que es una trepadora, es una enredadera, ¿sí? Y realmente hoy en día se cultiva en muchos lugares del mundo, a nivel industrial, en espalderas, como si fueran vinos, ¿sí? Y em, produce unas flores masculinas y femeninas que son diferentes. El lúpulo viene de las flores femeninas, ¿sí? Que generan como unos conos que tienen un químico que se llama la lupulina, ¿sí? Es como una resina amarilla que es amarga porque tiene una cosa que se llama ácidos alfa, ¿sí? Y un montón de aceites aromáticos, ¿ok? Se planta normalmente en climas templados, húmedos. Se cosechan los conos que se recogen normalmente a final de verano o a principio de otoño, y el punto de cosecha es extremadamente importante para definir la cantidad de aceite y la cantidad de intensidad de aromas y sabores que tienen esto. Después de recoger estos conos, los seco, ¿sí? Temperaturas medianamente bajas para bajar la humedad, y puedo, ¿sí? Después del secado, volverlos como en pellets, ¿sí? Los pellets, hagan de cuenta que es como popó de hámster, más o menos, así lo compra uno, son como unas cositas así chiquiticas, verdes medianamente fosforescentes, ¿m? Y al guardarlo de esta manera, el lúpulo mantiene más su frescura y se evita la oxidación, ¿ok? ¿Qué hace el lúpulo? El lúpulo me suelta amargor, me da aromas y sabores, dependiendo de la especie de lúpulo, porque también hay especies de lúpulos, me van a dar más flores, más frutas, más herbáceos, dependiendo de lo que estoy haciendo, y me da esta estabilidad, y la cerveza dura mucho más con lúpulo que, que sin lúpulo, ¿sí? Dentro de las diferentes variedades, para que se hagan una idea así general, hay una variedad que se utiliza muchísimo para IPAs, que ahorita hablamos que es una IPA, que es la Cascade y la Citra, ¿sí? Variedades de lúpulos, aquí no hay una cosa muy marcada. Hay una que se llama Hallertrauer Mittelfrüh, que obviamente se utiliza en Alemania y en Bélgica. En Estados Unidos se utiliza una cosa que se llama Chinook. Bueno, son un montón. Lo que están especializadas es en darme diferentes tipos de acidez y diferentes cantidades de resina. Entonces aquí juego realmente con aromas y sabores. La primera vez que se documentó el uso del lúpulo fue en el siglo noveno, pero realmente hasta el siglo XIII o XIV no se popularizó. Antes se utilizaba una que se llamaba la gruit, que era una mezcla de hierbas amargas, ¿ok? Y en 1500, a principio de 1500, 1515, creo que era algo por el estilo, ¿sí? Cuando se hizo esta definición que hablábamos antes de la definición, digamos, estricta alemana, que se llama el Reinheitsgebot, ¿sí? Debía ser solamente con lúpulo, ¿ok? Entonces realmente desde 1515, 1516, empezó a utilizarse el lúpulo como realmente una necesidad, ¿ok? El lúpulo es difícil de manejar, es complejo porque no se puede agregar todo de un totazo. A diferentes temperaturas me va a soltar diferentes compuestos y diferentes aromas. Entonces lo que hacen los productores es poner diferentes lúpulos en diferentes temperaturas a diferentes momentos para encontrar el perfil aromático que quiero de mi cerveza. Inclusive, el de los estilos de cerveza más importante, que es la India Pale Ale, es de las cosas
increíbles del lúpulo, porque finalmente ya vamos a empezar a hablar de estilos, pero la IPA, la India Pale Ale, es una cerveza que es extremadamente aromática, extremadamente amarga, y que se llama India Pale Ale porque era lo que los ingleses mandaban en épocas coloniales a la India, que le agregaban el doble o el triple, o a veces más, cantidades de lúpulo para que la cerveza llegara bien al destino. Entonces, lo que nace como una necesidad de guardarlo, así como nos pasó con Porto, se vuelve un estilo hoy en día extremadamente importante. Nico ha hablado mucho de estas dos grandes familias de cerveza, las ales y las lagers. Vamos a decirles dentro de cada una de ellas todos los estilos que hay. Y Nico, yo lo voy a decir como corto y brevemente y me vas agregando cualquier cosa que creas que de repente se me olvide. Ya saben que las ales, Nico se ha cansado de repetirlo, la fermentación es más alta, temperaturas más cálidas, entre 15 a 25, suelen tener más cuerpo, más éteres afrutados y más complejidad. Entonces, a su vez, ellas se dividen en Pale Ale, que son más ligeras, cítricas, refrescantes y son originarias de Inglaterra. India Pale Ale, que es la IPA, que es la que Nico acaba de nombrar, tienen más lúpulo y son más amargas. Y originalmente estas fueron nacidas para resistir los viajes a la India. Después están la Stout y la Porter, que son oscuras con notas a café, a cacao y a pan tostado. Las Belgian Double, o como se nombre, ¿cómo se dice bien ese nombre? Triple y Quadruple, que son más alcohólicas, más complejas, con más especias y más frutas secas. La Wheat Beer, que es una cerveza de trigo belga, que tiene cáscara de naranja y como cilantro. Y la Saison, Saison. ¿se pronuncia así, Sí, Nico? saison quiere decir sazonadas, literalmente. Saison, exacto, que son como campesinas, ya más especiadas y de la región belga de Valonia. No sé si tienes algo más que agregarle a esto, Nico, antes de que sigamos con las Sí, hay un par lages. de cosas que son súper interesantes. Hay una que se llama lambic o sour, que son ácidas, que son de fermentación espontánea, ¿sí? Que agregan granos después para agregar levaduras. Y es un poquito la onda vino natural, vino de baja intervención, que puedo tener aromas un poquito más foxys, más, sí, más sucios, entre comillas, que son muy interesantes. Y hay una categoría especial que son las cervezas de abadía. ¿Sí? Las cervezas de abadía son las pocas cervezas que tienen denominación de origen, por decirlo de alguna manera. Estas cervezas son unas cervezas que tienen casi que una denominación de origen. ¿Sí? Son cervezas de abadía que surgen en monasterios europeos, en Bélgica y en Francia, en el siglo XII, siglo XI, donde los monjes elaboraban para su consumo, como solía pasar. Después de la Revolución Francesa, ¿sí? Finales del siglo XVIII, abadías cerraron, abandonaron la producción, pero en el siglo XIX algunas órdenes religiosas, básicamente los trapenses, reactivaron esto, ¿ok? Entonces, tienen que estar elaborados dentro de los monasterios trapenses y tienen que tener una supervisión, ¿sí? Con un sello que se llama el ATP, Authentic Trappist Product. Y solamente hay 14 abadías en el mundo que tienen esta certificación. De pronto la más conocida es una que se llama Chimay, ¿ok? Estas son las cervezas trapenses. Después tengo las cervezas de abadía, ¿ok? Que no las tengo que hacer en el monasterio, pero sí tengo que tener una licencia de abadía, ¿ok? No tienen este sello de ATP, pero hay otras que son súper famosas. Hay una que se llama Lefe, que es cerveza de abadía, no cerveza trapense. Entonces, aquí hay un temita que no es como tan claro. Son cervezas tipo ale, obviamente, estamos hablando de monjes, que en ese momento no había control de temperatura, no había nada, y utilizan maltas medianamente tostadas, entonces suelen ser cobrizas o oscuras, inclusive las que se denominan rubias son ligeramente oscuras a ese lado, y muchas veces se le agrega azúcar al mosto para agregar alcohol, ¿ok?
Algunas tienen fermentación en botella, que me da este gas natural y más complejidad de aromas y sabores, como si estuviéramos hablando de champán o de algún espumante método tradicional. Si no han escuchado, nuestro capítulo de champán también estuvo hermoso, fue hace un buen tiempo. Y de paso quiero recordarles que se pasen por nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com y fíjense todas las cosas lindas de beneficios que podemos tener si ustedes se suscriben. Estamos haciendo unas catas virtuales que son hermosas, hablamos de temas muy chéveres. De pronto en algún momento hacemos una de cerveza, ¿por qué no? Sería bastante interesante. Pero bueno, volviendo un poquito a la cerveza. El alcohol y el cuerpo es muy alto a comparación de otras cervezas. Entonces tengo cosas entre 6 y 10 grados de alcohol, pesadas, alimenticias, ¿sí? Tengo las rubias que se llaman blonde, las que son ambas oscuras que se llaman la double, la triple y la quadruple, aquí como lo habíamos hablado antes con Karen. Pero está la Lefe, la Grimbergen, la Affligem, la Superblock Abadía, que es una que se hace en Portugal, que es bastante, bastante simpático. Y tengo, sí, un montón de cosas más en este estilo. Son muchísimos más los estilos de cerveza tipo ale que tenemos, pero digamos que estos son los más importantes. Pale Ale es uno de los ejemplos más eh, utilizados especialmente en Londres y en el Reino Unido. Pale Ale es lo que uno se sienta y pide en un bar, ¿sí? Que es una cerveza roja muy interesante. Ok, y yéndonos ahorita ya por el segundo grupo, que son las lagers, que ya sabemos que la fermentación es más baja en frío, entre 8 a 12 grados. Las levaduras trabajan lentamente, el resultado van a ser cervezas más limpias y sutiles. Entonces, estas a su vez se dividen en Pilsner, que son más claras, secas, ligeramente amargas. Las Ales, que son la lager dorada bávara, más maltosa que la Pilsner. Las Bock, Double Bock, que son lagers más oscuras, robustas y más Uh -huh. maltosas, por decirlo así. Y la Viena Lager, que son más ámbar, son más suaves y balanceadas. Sí. Nico, No, avísame aquí, si me aquí faltó entran un montón alguna. de cosas y la mayoría de cervezas que uno toma en el día a día son de este estilo. Si yo me pongo y hago una lista, por lo menos aquí en Colombia, de lo que toma la gente y las marcas que conocen, el 95% son cervezas tipo lager. Aquí entra Budweiser, aquí entra Corona, aquí entra Águila, acá entra Club Colombia, acá entra Pilsner. Sí, que ojo, Pilsener es una cerveza peruana súper famosa porque agarró el nombre parecido o sea, Pilsen es la cerveza peruana que agarró el nombre de Pilsener, que es un estilo de cerveza lager. Hay cosas muy interesantes, pero lo que digo, estas son cervezas más sencillas, más florales, y un tema que es súper divertido es que se deben tomar más frías, ¿sí? A diferencia de lo que creemos, las cervezas tipo ale deberían tomarse a temperaturas más tibias. Se habla de que la temperatura ideal de consumo es de 14 grados. Inclusive, pensando las negras y las que son muy oscuras y muy pesadas deberían tomarse un poquito más arriba de temperatura. Pero ¿quién se toma una cerveza tibia? ¿Sí? Los gringos. Los gringos les encanta cerveza en el garage sin necesidad de nevera, pero no tiene ningún sentido. Por eso justamente es, digamos que el pint, ¿sí? El vaso donde se sirve la cerveza en los bares de Inglaterra, uno lo agarra con la mano y la mano calienta. Wow. Bueno, se me acaba de ocurrir ahorita oyéndote decir eso, Nico. Yo voy a nombrar regiones productoras y tú me vas a decir las cervezas más icónicas de esos lugares. ¿Te En parece? marcas, uy, pucha, dale. En marca y hablamos si son más comunes las lager, las ales, o sea, como que dar un poquitico de descripción de cada zona productora. Yo lanzo la zona y el problema Ok, es tuyo. Yo te estoy rebotando, ¿ok?
Entonces, bueno, empezamos por Alemania, que es el hogar de muchas cervezas muy Alemania es la importantes. cuna, ¿no? O sea, empecemos porque Alemania es la cuna como tal. Acá se producen más que todo cervezas rubias. En Alemania es una cosa loquísima, pero hay más de 1.500 cervecerías, ¿sí? Y más de 5.000 variedades de cervezas solamente en Alemania, ¿ok? Tengo en la parte del sur, la región de Baviera, donde se hace muchísimo cerveza de trigo, Helles, que quiere decir clarita, Weissbier, pero también se hace el Dunkel, se hace el Bock, se hace un estilo muy chévere que se llama Märzen, que quiere decir cerveza de marzo para el Oktoberfest, ¿sí? Entonces, aquí marcas muy famosas como Paulaner, como Spaten, como Augustiner. eh, Hay una cerveza del oeste de Alemania que se llama Kolsch, que está hecho en Colonia, sí, Con dos en puntitos. Colonia. En el norte tengo la Berliner Weisse, que es un estilo muy específico del norte de, de Alemania. Eh, Tengo la Erdinger, que es una cerveza de trigo muy afrutada. Tengo la Löwenbraun, que también es bastante famosa. De hecho, llegaba a Argentina hace muchos años. Que es más pan tostado, más cacao, café. Están muy bien. O sea, los alemanes tienen un montón de cosas muy interesantes. Y los alemanes tienen también la ley de pureza de Sí, sí, 1516, sí, sí. ¿verdad? En cuanto a la cerveza. Ujú. Ok, vámonos con Bélgica, que tiene una increíble diversidad también. Cervezas de abadía. Un país cervecero por excelencia, Bélgica. Aquí yo tengo unos ejemplos. Trappist, Lambic, Geuse, Kriek. Sí, sí, No sé sí. si eso te Aquí, o sea, suena. los belgas no hacen tanta cerveza de trigo como lo hacen los alemanes. De hecho, en Bélgica, este tema de la riqueza cervecera es inclusive patrimonio cultural. Es muy divertido. Pero hay varias cosas. Hay un estilo que se llama la Flanders Red Ale, ¿sí? Que es una cerveza roja del lugar de Flandes, ¿sí? Em, que pues es un poquito, o sea, es una cerveza roja o un poquito caramelada, que está bastante chévere. Y hay un par de marcas, ¿sí? Liefmans es una marca belga, ¿sí? Y hay una que se llama Rodenbach, que también funciona. En la parte de abadía tengo la Chimay, tengo cosas como Westmalle, que lo habíamos hablado, que es cerveza de abadía. Lefe, probablemente ya lo mencioné, es de las más famosas, pero acá tengo otras cosas como Duvel. ¿Sí? Duvel es una cerveza rubia que es el perfecto ejemplo para entender por qué las cervezas rubias no necesariamente tienen que ser ligeritas. ¿Sí? Duvel es una Strong Golden Ale, se llama, y es una cerveza súper pesada, alimenticia y es rubia. Y también tengo, estilo Pilsner, tengo Stella Artois, que es de las más famosas. ¿Ok? Entonces, digamos que acá tengo un montón de productores y una producción súper importante. ¿Ok? Y lo que decía ahorita Karen, ¿sí? Las Lambic son un estilo de cerveza donde tengo Goitze, Kriek, hay una que se llama Framboise, que está hecha con frambuesas, ¿sí? Y entra el otro estilo que es el Saison, que son lo que se denomina un poquito, como lo decía Karen antes, las cervezas de granja. ¿Sí? Literalmente son cervezas agrícolas, por decirlo de alguna manera, secas, algo picantes, frutadas, súper chéveres. eh, y acá tengo muchísimas cosas. ¿Sí? Hay un tema de turismo cervecero en Bélgica que es muy interesante. Sí, inclusive hay un museo, creo que hay una marca que tenía un museo de cervezas que si no me equivoco era Chimay en Bélgica. Entonces acá tengo cosas muy lindas. Bueno, vámonos con Reino Unido, en donde está la cultura de los pubs. Y la cerveza también es muy popular y están estilos como la bitter, mild, porter, Acá es cosa muy stout. linda porque los ingleses sí son mucho de cervezas negras. Entonces el estilo porter, el estilo stout, la Guinness hacen parte de la cultura diaria de los ingleses. Inclusive
gracias a esto, en Jamaica lo que se toma es cerveza negra. Jamaica es un bicho raro. Jamaica toman más ron por litro que cervezas, ¿sí? Y es rarísimo, pero toman pura cerveza negra. Es rarísimo. Yo no se imagina en Jamaica en la playa con una cerveza negra. Tal vez no, ¿sí? Tal vez no. Pero la cerveza en Inglaterra era producido por monjes y por las alewives, ¿sí? Mujeres cerveceras, que realmente eran cervezas sin lúpulos en algún momento con esta mezcla de gilt, de grit, de hierbas amargas, pero la porter y la stout realmente se popularizaron en la clase trabajadora. Mm, y realmente pues se hicieron famosos de esta manera porque eran más pesadas, eran más grandes. Están las bitters que hablaba ahorita Karen, que son cervezas de fermentación alta, o sea, tipo ale, de color rojo como cobre, no tan amargas. Están las pale ales, ¿sí? Que son como una forma de balancear tanta cerveza oscura, tanta cerveza negra, que se utilizan maltas pálidas, o sea, no solamente la malta tostada, sino que se mezcla la cebada para que tengan un color más sencillo. Ahí entra la British Golden Ale, la English IPA, diferentes cosas. Stout y Porter, repito, de lo más importante, ¿sí? Viene justamente de popularizarse en trabajadores del puerto, ¿sí? Y Guinness, ¿sí? Aunque es de origen irlandés, es de los ejemplos más claros en el estilo. Hay una cosa que se llama Sweet Stout, otra cosa que se llama Oatmeal Stout, cosas diferentes. Las Brown Ales son más tostadas. Si yo pido una Pale Ale, es pálida. Si pido una Brown Ale, necesito, o sea, me van a dar algo un poquito más tostado, algo más rojizo, algo más cobre. ¿Mm? Entonces aquí tengo muchas cosas. Mild Ale es otra, Scotch Rich Ale es otra, pero realmente tengo marcas muy famosas como Samuel Smith, como Guinness, otra vez irlandesa, pero pues sí, es en UK es como tiene que estar. Hay una que se ha popularizado mucho acá en Colombia que se llama la Brewdog, ¿sí? Que tiene una Punk IPA y una Hazy Jane, que ya empiezan con temas de marketing nuevos. Eh, tengo una cosa que se llama Fullers. Tengo, bueno, ya como marcas de consumo, aunque Heineken, que es holandesa, y Stella, que es belga, se consume muchísimo, muchísimo en Inglaterra. Y John Smith es una cerveza que sí es inglesa y que se consume muchísimo. Entonces es uno de los países cerveceros por excelencia y tengo una variedad importante de cervezas rojas y cervezas negras en el país. Bueno, tenemos República Checa, donde nació la Pilsner, que es el país con mayor consumo de cerveza per cápita en el mundo. Tenemos Estados Unidos, que es la capital de la cerveza artesanal moderna, las IPAs creativas, las cervezas más ácidas, experimentales y envejecidas en barrica. Tenemos México, que es un gran productor de lagers claras, Corona, Modelo y Pacífico, son como cervezas icónicas mexicanas, pero el movimiento de craft mexicano también Ujú. está en auge. Tenemos Uf, Japón, que son cervezas secas. limpias, como como la Sapporo, la Asahi, y recientemente hay mucha innovación en cervezas tipo ales con Ujú. influencia occidental. República Checa, Y República no sé Checa qué otro es país. un ejemplo interesante Ujú. porque es el país más consumidor de cerveza per cápita del mundo. ¿Sí? Aquí, como dijo Karen, la que nace es la Pilsner, que es el estilo más popular hoy alrededor del mundo. Y aparece realmente en el siglo X, o sea, a finales del siglo X, la cerveza en escritos. ¿Ok? El estilo Pilsner viene de una ciudad que se llama Pilsen, que es Pilsen, y otro que se llama Keshe Budweiser, no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero que se llama Budweiser, que el nombre de Budweiser viene de allá, aunque esta es norteamericana. Eh, y realmente pues hay muchos estilos, ¿sí? Hay cerveza clara, cerveza semioscura, eh,
una que se llama Cernay, que es la negra, que muchas veces se saboriza inclusive con regaliz, que es muy interesante. Y aquí tengo Pilsner, tengo Budejovich, Budvar, ¿sí? Kozel, unas cosas rarísimas, pero es muy interesante. Y como decía acá, en los otros países ya van buscando su estilo dentro de las cosas, ¿sí? Entonces México, por ejemplo, es un país muy importante en cantidad de producción porque tiene las cervezas de pronto más famosas, que es la Corona, tiene cosas muy importantes como la que es Modelo, hay cosas en España como la doble X, que también pues tiene su fama internacional, la Pilsener en Perú, en Colombia, Club Colombia es un ejemplo que está buenísimo de calidad, y en Estados Unidos ya son más cervecerías pequeñas. Yo recuerdo que en Estados Unidos inclusive le venden a uno un fermentador de cerveza en casa. Entonces tú compras una máquina como si fuera un espresso y compras el estilo de cerveza que quieras y te vienen los granos y el lúpulo aparte y uno lo mete en la máquina y le pone brew, Qué barbaridad. tal cual. Los reyes del mercadeo. No hay ningún país que sea más berraco, como dices tú, en marketing que Estados Unidos y en vender, en ventas. Qué bárbaro. Bueno, y la cerveza en el siglo XXI es algo bien interesante porque hoy vivimos una revolución cervecera. La cerveza ha dejado de ser solo una bebida de consumo masivo para convertirse más también en un producto de autor, de identidad regional, de exploración sensorial, por decirlo así. Y surgen cervezas afrutadas, especiadas, con café, con madera, con levaduras salvajes. Y así como el vino, también en las cervezas tenemos nuestro Claro. food pairing, o sea, nuestro maridaje. Y la IPA, por ejemplo, va muy bien con comida picante, la Stout va bien con postres de chocolate, la Wheat Beer va bien con ceviches, ensaladas. Las posibilidades creo que Sí, son tal cual. Pero infinitas, las ¿no, cervezas Nico? negras con dulces quedan buenísimas, lo que decía Karen ahorita. El chocolate con cervezas negras. Uno de los mejores maridajes que he probado en mi vida es arequipe, dulce de leche, con Guinness. Yo no soy tan de cerveza negra y no soy tan de arequipe, pero la combinación de esas dos cosas me vuela la cabeza. Entonces, Bueno, dato para todo el mundo. sí, háganlo y déjenlo Háganlo. ahí en el comentario, déjenlo ahí en el comentario Bueno, si se animan a hacerlo en algún momento, de ver cómo les fue con eso, ¿sí? Entonces, yo acá tengo muchas cosas, y hay muchos maridajes que son más emocionales, pizza, hamburguesa, cosas sencillas. La cerveza tiene esa ventaja contra el vino, es que la gente siente que es mucho más sencilla. La realidad es que no es tanto. Lo que consumimos nosotros es más sencillo, pero no quiere decir que el mundo de la cerveza no tenga la complejidad y la estructura que tiene el mundo del vino. No nos enredamos tanto. la cerveza es historia, es técnica, es cultura, es sabor, es un poquito de cada cosa. Y detrás de cada etiqueta, como de todos los productos, hay años de tradición, hay años de innovación, de pasión, por lograr definitivamente una bebida que va a seguir evolucionando con nosotros en el tiempo y que va a ser muy popular como lo es hoy en día. También por un tema de costos, o sea, porque es mucho más accesible, hay todo tipo de precios, pero es mucho más accesible a la media, por decirlo así. Y bueno, yo creo que les hemos dado un panorama bastante amplio y detallado y después de terminar este episodio, a la hora que lo estén oyendo, los invitamos a abrir una cerveza bien fría y tomársela y disfrutarla. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este universo cervecero y si les gustó este episodio, compártanlo, déjennos comentarios, cuéntenos aquí mismo qué más quieren oír, si tienen alguna duda, déjennos reviews, es muy importante para la continuidad y para que siga popularizándose el podcast. Así que queremos oír de ustedes, queremos saber qué opinan, qué quieren oír. Y bueno, los esperamos y en nuestra página web, en nuestra suscripción, en nuestras catas online que están maravillosas, como les dijo Nico. Así que los esperamos. Los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.